Buenas noches, profesora, queridos compañeros. Les saluda Eduardo Arista. En esta oportunidad para exponer los gobiernos, primer y segundo gobierno de José Simón Pardo y Barrera y el señor Augusto Bernardino Leguía y Salcedo. Y también el Tratado de Lima. Vamos a empezar por el señor José Simón Pardo y Barrera. ¿Quién fue este señor? José Pardo y Barrera fue un abogado, diplomático y político peruano que ocupó la presidencia del Perú en dos ocasiones, entre los años 1904 y 1908 y entre 1915 y 1919. También fue hijo de Manuel Pardo y Lavalle, líder del Partido Civil y presidente del Perú en aquellos tiempos. Nació el 24 de febrero de 1864 en Lima, Perú, y falleció a la edad de 83 años el 3 de agosto de 1947. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué pasó en aquella época, en aquel tiempo, en los años 90? El Partido Civil fue el partido con el cual José Pardo y Barrera participó en las elecciones presidenciales y compitió contra el Partido Demócrata de aquellos tiempos, ¿no? Ahora, durante este periodo existieron muchos acontecimientos, pero uno de los más importantes y trascendentales fue la creación de los sindicatos. En ellos se pudo mencionar el movimiento obrero, pero hubieron tres sindicatos principales de los cuales se toma mayor importancia en todo este periodo de gobierno. Pero se preguntará qué son los sindicatos. En sí, los sindicatos vienen a ser unión de personas que se juntan para reclamar sus derechos. Eso es un sindicato, ¿sí? Pueden haber sindicatos de trabajadores, puede haber sindicatos de panaderos, puede haber sindicatos de motocarristas, y etcétera, etcétera. Pero en esta oportunidad vamos a mencionar a los tres primeros sindicatos que se crearon en aquellos tiempos, ¿ya? Los sindicatos más notables de esa época. Estamos hablando de la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, que fue el primer sindicato fundado en el año de 1904. Ahora, también podemos mencionar a la Unión de Jornaleros del Callao. ¿Quiénes fueron ellos? Ellos fueron aquellas personas que se dedicaban a cargar, que trabajaban por jornadas, pero que también eran explotados en aquellos tiempos, ya que todo lo que era el sistema económico era dominado por los grandes empresarios, los hacendados de aquella época. También vamos mencionando el tercer sindicato, que viene a ser la Unión de Obreros Textiles de Vitarte. Este sindicato viene a ser la unión de las personas que se dedicaban a la industria textil. Vamos a dar vuelta a la página. Hubieron acontecimientos que hicieron posible todos estos logros de los sindicatos. De la creación de los sindicatos tuvieron, una ideología, que es el anarquismo. ¿Y en qué se basa el anarquismo? Por lo general el anarquismo se basa en las luchas, las huelgas, reclamar todo lo que es posible para beneficio de las personas, de los trabajadores, en otras palabras. La reivindicación, las reivindicaciones, ¿cuáles fueron estas reivindicaciones? Prácticamente son dos nada más. En aquellos tiempos lo que se pedía, lo que se exigía era el aumento salarial y las 8 horas de trabajo. Eso era lo primordial, que los sindicatos luchaban por ellos. ¿Cuántas huelgas? ¿Cuántas, cuánta lucha? Pasemos a la ideología intelectual. ¿A quién podemos encontrar en este punto? Encontramos al señor Manuel González Prada. Como ya tenemos conocimiento quién es el señor, fue uno de los, también formó parte de los grandes líderes sindicales. Ahí también podemos encontrar a Manuel
Caracciolo y Delfín Lavano, quienes lucharon arduamente para que estos dos pedidos se hagan realidad en este periodo del presidente José Pardo y Lavalle y Barrera. Durante este periodo se lograron obras, algunas obras principales podemos mencionar, que fue uno el proyecto Manzanilla. Este proyecto Manzanilla tenía como finalidad el apoyo a todas estas huelgas, todo lo que exigían los trabajadores, pues en aquel tiempo no trabajaban pues como ahora 8 horas, no les pagaban un salario compensativo, ellos trabajaban 12 horas, no tenían seguro, no te enfermabas, bueno, si te sanabas seguías trabajando, si no te cambiaban por otro, no te pagaban tus derechos de indemnización, no te daban tu día libre, para decirlo así, ¿sí? Ni tampoco tu compensación por tiempos, nada. Trabajabas a la intemperie, prácticamente si eras una persona fuerte, pues trabajabas y podías juntar tu dinero. Si no, estabas frito pescadito, para decirlo así, ¿sí? ¿Qué pasó en este tiempo? Este proyecto fue debatido por el Congreso, y como siempre el Congreso pues tiene su punto de vista, ¿no? Y en aquel tiempo no quisieron aprobar el proyecto, pero a tanta insistencia, tantas huelgas, tantas luchas, se logró aprobar el proyecto. ¿Y en qué se basaba este proyecto? Bien sencillo. ¿Qué es lo que pedían? El primer punto dice: higiene y seguridad de los trabajadores. Todos los trabajadores tienen derecho a la higiene, a tener seguridad, un seguro en caso de que se enferme. El segundo punto trata del descanso obligatorio. En este punto vamos a reiterar pues el domingo, los dominicales, como le llamamos actualmente. La indemnización por accidentes de trabajo. Actualmente las empresas, por un accidente que un trabajador pueda ocurrir en horario laboral, pues tienden a indemnizarte, a apoyarte, ¿no?, en todo lo que es tu proceso de recuperación. Pero en ese tiempo no era así. Prácticamente el obrero era explotado, ¿sí? Eso era la dura realidad en la cual vivían los peruanos en aquellos tiempos. Ahora, la reducción de horas de trabajo. En aquellos tiempos, pues, 12 horas de trabajo era el horario normal, pero prácticamente es una explotación, sin derecho a nada, y el pago pues era mísero. Ahora, también se tocó el punto de, como siempre, pues el Congreso siempre se opone. En este punto, las luchas hicieron que este proyecto se haga realidad. Vamos a dar vuelta a la página y vamos a continuar. Principales obras del gobierno de José Pardo y Barrera. Se logró la reforma educativa. En aquel tiempo, pues la educación no era pública. Tenías que pagar para que puedan estudiar y no era obligatorio que quería estudiar. ¿Qué hizo este señor? ¿O qué hicieron en este gobierno? Se formuló la reforma educativa. ¿Y en qué se basaba esta reforma educativa? Aquí vamos a tocar estos puntos, ¿sí? La educación primaria se hizo gratuita y obligatoria. Aquí empezó el tema de la educación. Segundo punto, se crearon las escuelas nocturnas para aquellas personas que trabajaban, o sea, estamos hablando de las personas mayores, para que puedan saber leer y escribir y no se queden con esto de ser analfabetos. También se creó, bueno, aquí es para darle un aplauso, se creó el Museo Nacional de Historia. Y que en la diapositiva que les voy a mostrar, sí, es la parte de arriba, el edificio amarillo de aquellos tiempos. También se creó la Escuela Nacional de Artes, oficios dirigidos por Pedro Paulet, quien fue el director en aquel tiempo. Ojo que en esta Escuela Nacional de Artes se enseñaba pues todo lo que era la danza, todo lo que era dibujo, pintura. Aquí empezó el tema artístico en el Perú.
en aquellos tiempos, y de ahí empezó a evolucionar hasta nuestros días. Otro punto también que se creó durante este gobierno, pues no todo era caos, ¿no? Se crea la Escuela Nacional de Varones, más conocido actualmente como la Universidad Enrique Guzmán Valles, conocido como la Cantuta. Eso se creó en aquellos tiempos. Y también se aumentó las rentas a las universidades. Son las principales obras en la parte de la reforma educativa que se logró en este gobierno de José Parro y Barrera. Y para concluir con este proceso, con este gobierno, también este señor José Parro le gustaban los trenes y amplió más rieles en la ruta de La Oroya y Huánuco, y también la ruta de Cusco y Sicuani. Durante todo este tiempo ya se pudo lograr la ampliación de este tren. Muy bien, vamos a hablar sobre el segundo gobierno del señor José Pardo y Barrera, 102º gobernante de la República del Perú. Asume el poder el 16 de agosto de 1915. Este gobierno no fue tan eficaz como el primero en razón a la fuerte oposición que tuvo en el Congreso, en los periódicos El Tiempo y El Mosquito, además por los estragos socioeconómicos devenidos por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Sus obras en su segundo gobierno fueron las siguientes. El 11 de noviembre de 1915 implantó la tolerancia de cultos. Se organizó la Compañía Peruana de Vapores. Se construyeron los ferrocarriles de Cusco a Santa Ana y de Lima a Lurín. El 25 de noviembre de 1918 promulgó la ley número 2851 que reglamentó el trabajo de niños y mujeres. El 15 de enero de 1919 promulgó un decreto supremo estableciendo las 8 horas de trabajo. El 26 de diciembre de 1916 promulgó la ley sobre un día de descanso a la semana y prohíbe el trabajo los días domingos, en fiestas cívicas y días de elecciones. Decretó la ley modificatoria sobre los accidentes de trabajo. Promulgó la ley número 2760 que prohíbe el embargo de sueldos y salarios, a excepción de deuda alimenticia, y en este caso solo hasta la tercera parte del trabajador, del sueldo del trabajador. En todo este proceso establecía también la obligación de las empresas que se encontraban a 1 kilómetro del casco urbano y con más de 50 obreros. ¿Qué hizo ahí? Ahí hizo instalar campamentos con servicios médicos y escuelas diurnas para los hijos de los obreros y también para los mismos trabajadores, escuelas nocturnas. Dispuso una ley para la construcción de casas para obreros e empleados de las empresas y terminó su mandato el 25 de julio de 1919 y siendo depuesto por el Palacio de Gobierno de Augusto B. Leguía. Leguía, asumió dicha acción para sumarse al poder. En aquellos tiempos también fue deportado a Europa y murió en 1947. Parte del segundo gobierno de José Pardo y Barrera. Muy bien, siguiendo con la exposición, vamos a hablar un poco sobre el primer y segundo gobierno del señor Augusto Bernardino Leguía y Salcedo. ¿Quién fue este señor? Este señor fue un peruano, político peruano, que ejerció 2 veces el cargo de presidente constitucional del Perú, en los años de 1908 y 1912, y de 1919 a 1930. Ganó enseguida las elecciones presidenciales de 1908 y gobernó hasta 1912. Ojo que él nació el 19 de febrero de 1863 en Lambayeque, Perú.
y falleció el 6 de febrero de 1932 a la edad de 68 años en el Callao, Perú. Vamos a continuar. El presidente Leguía tuvo dos periodos. El primer periodo fue de 1908 a 1912 y su segundo periodo de 1919 a 1930. Ojo aquí, el primer periodo no es muy famoso. El segundo periodo es el más famoso, de lo que más vamos a hablar el día de hoy. ¿Y por qué? Porque es más conocido como el famoso oncenio de Leguía para todos. No es porque que Augusto B. Leguía ha gobernado, ya como dice oncenio, 11 años, y al final se olvidan de los 4 primeros años. En sí serían, bueno, 15 años, ¿sí o no? Ese fue el tiempo de gobierno que tuvo el señor Augusto B. Leguía. Este periodo tiene características específicas. En el primer periodo fue considerado como, bueno, problemas fronterizos en su primer periodo. Vamos a recordar, en este periodo se dieron 2 tratados, uno con Brasil. El primer tratado se firmó con Brasil, conocido como Velarde y Río Branco, y el segundo tratado, que es el famoso Polo Bustamante, que viene a ser el segundo tratado. Estos 2 tratados se firmaron en este periodo, en su primer periodo de mandato, ¿sí? Y en este segundo periodo tenemos puntos claves. El golpe de Estado de 1919 que da Augusto B. Leguía al presidente José Parro y Barrera. En este periodo de 1895 a 1919, el Perú estaba gobernado por un grupo de gente poderosa. ¿Y quiénes eran estas personas? Nada más que los oligarcas, los famosos hacendados, los gamonales, terratenientes, y ellos eran los que decían ser dueños del Perú en aquellos tiempos, y ellos eran los mismos que manejaban la política a su antojo. Pero aquí este señor Augusto B. Leguía también pertenecía a este grupo, pero como quería gobernar como segunda vez, tuvo que hacer frente y afrontar a los más poderosos, y que, bueno, que ellos estaban ubicados en parte de la costa. Ellos gobernaban el Perú a su antojo en aquellos tiempos. Para ellos Lima era la capital, era la ciudad, y el resto del Perú era considerado como su huerta o su chacra, para decir. O sea, de ahí se proveían ellos. Y aquellos peruanos que no tenían la probabilidad o la suerte de no tener tierras o dineros, ellos eran los peones. En aquellos tiempos, la desigualdad, el maltrato al campesinado, abusos, era pan de cada día, política y económicamente. Entonces Leguía tuvo una estrategia y se enfrentó a esta clase, se rebeló para poder ser nuevamente reelegido como presidente de nuestro país. Ojo que fue su estrategia. Muchos veían a Leguía como un visionario, un héroe para nuestra clase social y política, pero por otro lado, como un corrupto más. Otros lo veían como un corrupto más de la clase política. También vamos a mencionar que Leguía, para poder incrustarse en el poder, necesitó tener el control de la constitución política del Perú. Entonces, ¿qué hizo? Este señor manipuló la constitución política del Perú. Entonces se cambió la constitución política de 1860 y se empezó a regir la nueva constitución de 1920, donde el señor Augusto B. Leguía tenía respaldo total para que él pueda gobernar mediante una fija y plana y directa dictadura. Pero eso no termina ahí, el pretexto para las grandes obras que utilizó Augusto B. Leguía, en otras palabras, la demagogia, fue el centenario. Somos libres, decía ahí. Y la patria vieja, bueno, vaya con la oligarquía, quedó atrás.
Ahí quedó la república aristocrática y entonces la patria nueva conmigo, eso es lo que mencionaba en aquellos tiempos y se expresaba que el centenario debía de encontrar al Perú como una patria nueva y ese fue su pretexto perfecto para poder tener el respaldo popular y poder enfrentarse a ese poderoso grupo económico, político y social que regía en aquellos tiempos el Perú. De esa manera Augusto B. Leguía manipuló la economía y política nacional y a la clase médica que surgía de aquellos tiempos, de profesionales, a los obreros, también fueron manipulados, a los campesinos, que puso hoy el Día del Indio, el patronato de la raza indígena, el reconocimiento de las comunidades indígenas, como ya lo hemos visto, todo estaba en función a la celebración del centenario en aquellos tiempos. Miren, son 100 años que ha pasado. En este tiempo vino al Perú la misión Guberland. ¿Y en qué se basaba? En apoyo. ¿De dónde? De Estados Unidos. ¿Qué hizo Leguía? Leguía entregó nuestra economía al capitalismo norteamericano. ¿Y entonces qué pasó? De ese modo Leguía pudo obtener los fondos necesarios para iniciar su gran proyecto aquí en el Perú. En aquellos tiempos Estados Unidos estaba en un gran apogeo económico, pero ¿qué pasó en el año 1920? Con el dinero que le vino a dar Estados Unidos a Leguía, hizo muchas obras, excelentes obras, pero en 1929 la economía norteamericana se rasquebrajó y ¡pum!, cayó por el exceso de liberalismo y cayó en una depresión y considerado como el famoso crack de 1929. También considerado como el jueves negro de Wall Street en Nueva York. Entonces Estados Unidos cayó con su economía en ese año. Después de ese tiempo ya no tenía Estados Unidos para respaldar el dinero necesario para su país y tampoco para Leguía. Y de esa manera no se concretaron las obras propuestas por el presidente de aquel tiempo, el señor Augusto B. Leguía, y también no se pagaron a muchas personas y empezó nuevamente la crisis en el Perú. Como ya se veía venir, empezó un golpe de Estado y de esa manera se dio fin a este gobierno mediante el golpe de Estado. Con esto quiero pasar a la siguiente parte de la exposición, que viene a ser el Tratado de Lima. ¿En qué se basa el Tratado de Lima? Conocido también como Tratado de Rada y Gamió, Figueroa, Larraín y el Tratado de 1929. Es un acuerdo dado el 3 de junio de 1929 en la ciudad de Lima entre Chile y Perú, que puso fin a la controversia de la soberanía de las provincias de Tacna y Arica. En eso se basó el Tratado de Lima. Ahora, ¿qué más podemos decir de esto? ¿Qué pasó ahí? Tanto Perú, dice ahí, ¿sí?, reincorporado al Perú. En tanto, Perú, Arica, quedaba en poder de Chile, comprometiéndose este último a pagar al Perú una indemnización de $6 millones estadounidenses. Eso fue el acuerdo para poder llevar este tratado. Ojo que según el tratado, el departamento de Tacna se reincorporaba al Perú, pero miren cómo estamos ahora. Y no ha sido cierto, ¿sí o no? Bien, este tratado fija además la línea de la Concordia como el límite fronterizo terrestre entre ambos países y las servidumbres a favor del Perú en Arica. Un muelle al servicio del Perú en Arica y el ferrocarril de Tacna y Arica. Este tratado
también terminó, según la historia, en un plebiscito que nunca se realizó. ¿Cuál fue este plebiscito? El presidente de los Estados Unidos, Calvin, en ese tiempo, ¿sí? Calvin Coolidge, árbitro de la controversia, dictaminó el 5 de marzo de 1927 en una resolución relativa a la celebración o no del previsto plebiscito que era visible su celebración en Tacna y Arica. El laudo arbitral del presidente de los Estados Unidos indicaba la devolución de Tarata, lo cual ocurrió el 1 de septiembre de 1925, zona ocupada por Chile desde 1885. A la firma del Tratado de Ancón, el departamento de Tacna contaba con 3 provincias: Tacna, Arica y Tarapacá. El laudo arbitral confirmó la realización del plebiscito y la creación de una comisión plebiscitaria integrada por Agustín Edwards, en aquel tiempo Max Fuller, y de Chile, Manuel de Freire y Santander del Perú, y del general Joseph John Pershing por Estados Unidos. La comisión celebró 37 sesiones regulares desde el 5 de agosto de 1925 hasta el 14 de junio de 1926. La fecha para inscribir votantes se fijó para el día 1 de marzo de 1926 y el plebiscito para el 1 de mayo del mismo año. En enero de 1925, el general Pershing expone a la comisión plebiscitaria que se han efectuado 710 deportaciones de peruanos. El 2 de junio de 1926, el embajador estadounidense William Collier recoge la información de 250 peruanos de Tacna y Arica que vivían en Santiago contra su voluntad. Esta situación llevó a los delegados estadounidenses a crear un comité de quejas para recibir e investigar las denuncias que no iban a respaldar un plebiscito anómalo. La secretaria de Estado, el secretario de Estado, Frank Bank Kellogg, pide a Pershing que no se aplace el plebiscito y se realice aún con condiciones imperfectas. Esto es parte de la exposición que tenía previsto para hoy. Agradezco su atención. Si hubiese alguna pregunta, estoy ya a responderla. Buenas noches, queridos compañeros, y